Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Le damos gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por tus palabras. En el nombre del Señor Jesús, ruego, Señor, pido tu gracia, poder, Señor, hablar según tu voluntad. Danos gracia tuya, Señor, de poder entender, Dios mío, con reposo, poder escuchar y recibir tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Que, Señor, tu Espíritu Santo que traiga, Señor, a memoria toda palabra tuya. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos edificar nuestras vidas, crecer. Estos días pasados hablamos de un morir a una vieja vida, pasar por la cruz del Calvario, nacer de nuevo por ese poder que levantó al Señor Jesucristo, y ahora empezar una vida nueva, diferente. Una vida en la cual nosotros necesitamos crecer. Nacemos, somos niños, vamos creciendo y somos adultos, maduros espiritualmente. Y la madurez tiene un tiempo. La madurez no es el conocimiento. Nosotros podemos internarnos un mes entero en ayuno, oración, lectura, y podemos saturar nuestras mentes de conocimiento, de todo lo más profundo que usted quiera y pueda encontrar en el Señor, y va a salir de estar allí internado y no va a ser más maduro de lo que hubiera sido sin eso. Puede conocer, podemos saber, pero no vamos a madurar. La madurez tiene un tiempo en el Señor. Necesitamos entenderlo, aceptarlo. Nacemos siendo niños espirituales y necesitamos crecer en el Señor, edificar nuestras vidas en el Señor como hijos de Dios. Si nosotros no tenemos esa visión y ese entendimiento de crecer y edificar nuestras vidas, va a pasar el tiempo y vamos a seguir siendo los mismos niños espirituales que solamente vamos a tener problemas, dificultades, vamos a ser un problema, vamos a ser una carga espiritual. No va a haber gracia de Dios en nuestras vidas, en nuestro andar diario, en nuestra manifestación como hijos de Dios. Necesitamos crecer y edificar nuestra vida como casa espiritual de Dios, donde Dios va a morar. Necesitamos santificar, limpiar nuestras vidas, separarla más del mundo, separarla del pecado, separarla de nosotros mismos, para que sea una casa espiritual conforme al Dios que nosotros creemos, conforme al Dios que va a vivir dentro nuestro. Así tenemos que preparar nuestra vida. Dios tiene su gracia, Dios ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos edificarnos. Los predicadores, los que enseñan, los maestros de la palabra del Señor, los consejeros, nos dan materiales, nos enseñan cómo edificar.
Ellos son los que proporcionan la gracia que Dios va preparando para nuestras vidas. Pablo escribe en los Corintios, dice al final de esos textos de Corintios 2, dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. La elección final es personal, de cómo vamos a edificar nuestras vidas en el Señor. 3 opciones: oro, plata y piedra preciosa para una edificación que va a permanecer después de las pruebas en nuestras vidas, después de las dificultades. Madera, heno, hojarasca, 3 opciones para edificar nosotros una vida que luego que la prueba venga no nos va a dejar nada. Vamos a quedar nosotros con una esperanza de salvación, pero sin gracia de Dios. Y nosotros lamentablemente llevamos en nuestras vidas ojos que quieren ver algo, y a medida que nuestra fe va creciendo, los ojos, la incidencia, la influencia de la visión nuestra va disminuyendo y andamos por fe, no por vista. Pero al principio no es así. Al principio necesitamos ver para alentarnos, ver para tomar fuerzas, para tener impulso, para seguir adelante. Y si nosotros edificamos cosas naturales que perecen con la prueba, vamos a darnos vuelta detrás de cada necesidad y no va a haber nada con lo cual alentarnos. No vamos a tener fuerza para seguir, porque no hay nada que nos aliente delante de nuestros ojos. Hasta que la fe llegue y nosotros andemos por fe como hijos de Dios, sin necesidad de ver nada. Necesitamos edificar nuestra vida como hijos de Dios y crecer para salvación, como dice estos textos anteriores de Pedro, con la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos ir creciendo en el Señor para alcanzar esta salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y necesitamos ser edificados como sacerdotes de Dios, como administradores, como ministros de Dios. Necesitamos ser edificados. Nosotros tenemos un problema en nuestras vidas, y es que no construimos nuestro sacerdocio. No edificamos nuestro sacerdocio. Llevamos un mal entendimiento en nuestras vidas y no nos construimos nosotros, no nos edificamos como administradores de la gracia de Dios. Nosotros, cuando vamos por primera vez a un lugar, por el caso mío me pasó, alguna vez el pastor habló con alguien por allí de otra congregación y dijo, le pidieron un predicador. Bueno, él me mandó y yo fui para esa gente, para esos hermanos, el predicador que el pastor Morales mandó. Así me recibieron. No me recibieron literalmente o directamente como siervo de Dios, como enviado de Dios. Me recibieron como el enviado del pastor Morales y me recibieron por la confianza que le tuvieron a él. Me recibieron por la gracia que él tuvo a los ojos y al corazón de esa gente. Yo entré, llegué allí y yo era el hermano que el pastor Morales mandó. Y así me plantaron detrás del púlpito. Y yo debía honrar lo que la persona que a mí me mandó. Para ellos así entré y así debí salir, y con un plus tenía que salir, no como entré. La siguiente vez que yo vaya, si a mí me reciben como el hermano predicador que el pastor Morales mandó, yo tengo un problema. No puedo entrar por segunda vez como el enviado del pastor Morales. Yo tengo que haber dejado un sello, una marca de ser siervo de Dios, y de que lo que yo llevé no era del pastor Morales, sino de Dios. Si es cierto que él me mandó, pero el paquete que yo llevé era de Dios. Y cuando yo salga de ese lugar necesito salir no más como el enviado del pastor, sino como un mensajero de Dios. La gracia de Dios tiene que tocar los corazones si yo puedo construir mi vida ministerial y edificar mi ministerio como siervo del Señor.
La próxima vez que yo vaya me tienen que recibir como un enviado de Dios, como alguien que está en la presencia de Dios y que tiene algo de Dios en sus manos para dar al pueblo del Señor. Todos nosotros empezamos nuestras vidas ministeriales, llamados por Dios, pero bajo la sombra y el amparo de un hombre que es siervo de Dios ya conocido. Nos escuchan y nos reciben, pero por consideración y por respeto a quien nos envió, no a Dios todavía, sino al siervo que a nosotros nos ha enviado y nos ha puesto detrás de un púlpito. Nosotros necesitamos mostrar que tenemos gracia de Dios, que somos siervos de Dios y que hemos construido nuestras vidas ministeriales. El pueblo tiene que abrir el corazón. Y como hijos y como siervos o siervas de Dios, nosotros necesitamos entender que somos edificadores y somos constructores de la iglesia del Señor. Dios nos llamó para edificar la iglesia del Señor, con su gracia, por cierto, con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo, pero somos edificadores de Dios. Cuando Dios mandó a Ezequiel, cuando mandó a Jeremías, les dio un mensaje profético para un pueblo que estaba en rebelión, un mensaje profético para un pueblo que torció su rumbo y se salió de la voluntad de Dios. Y él le dijo Dios en una oportunidad: vas y les hablas, escuchen o dejen de escuchar, tú vas y les dices y punto. Era un mensaje profético para un pueblo torcido, que tenía que volver con una palabra de profecía a la voluntad del Señor. Les guste o no les guste, escuchen o no escuchen, Él iba a ir a hablar, entregar su mensaje de profecía y nada más. Pero nosotros no somos los que tenemos ese mensaje, esa clase de palabra profética para que el pueblo escuche o deje de escuchar. Dios nos ha levantado nosotros para edificar el cuerpo de Cristo, para que la palabra de enseñanza que nosotros tenemos sea recibida abiertamente en los corazones. Para eso, hermano, yo necesito crecer, como dice el libro de Lucas acerca del Señor Jesucristo. Crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Yo necesito ser recibido. Necesito los corazones abiertos. Solo la gracia del Señor hace eso. A mí el pastor Morales, nuestro pastor, nos pone por primera vez, pero la segunda vez no va a tener el mismo peso. Si yo puedo moverme con gracia de Dios, con temor a Dios, la segunda, la tercera, la cuarta vez, la quinta vez, los corazones se van a abrir si hay gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios, no se abren los corazones. Y yo no puedo decir escucho, deje de escuchar, yo hablo y punto. Yo necesito ser recibido. Que la palabra del Señor sea recibida como un mensaje sacado de la intimidad del Señor para edificar. Yo necesito considerar, hermano, esas cosas y crecer en gracia delante de Dios y crecer en gracia delante del pueblo del Señor, a donde quiera que vaya. Si es un profeta que viene con un mensaje a hacer volver al pueblo algún pecador de su error, bueno, el mensaje de profecía es diferente. Le guste o no le guste, y si usted está en pecado y se enoje o no se enoje, le dijo el mensaje y le da la solución, un remedio eficaz para que vuelva la gracia del Señor, pero no crece. Se vuelve de su error. Sabe, porque le dijeron cómo volver al perdón del Señor y a su gracia, pero no crece. Nosotros con la enseñanza hacemos que el pueblo crezca. Cuando la palabra del Señor es recibida en los corazones, cuando el corazón se abre porque ve un siervo del Señor que sabe moverse como siervo de Dios, que ha construido despacito su ministerio. Nosotros cuando entramos, yo entro de apóstol. Ahora yo me pregunto, ¿será que yo soy para ustedes apóstol? Me gustaría serlo, no solo saber si lo soy, me gustaría serlo, ser reconocido íntimamente en sus corazones con ese ministerio que Dios me ha dado. Yo soy siervo. Ahora pregunto, ¿será que para ustedes yo soy siervo? Me gustaría llegar a serlo. La
La palabra de Dios, dice Pablo, nosotros somos siervos de Dios, siervos de Jesucristo y servidores de vuestros por amor de Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos atender como siervos o como siervas de Dios. Podemos tener una palabra, nuestra Biblia gordita, en la versión que querramos, o si es Thompson o si es Scofield, la que nosotros querramos. Ella es autoridad solita, sin nosotros. La palabra de Dios es autoridad. Si alguien la encontrara, la hojeara y la leyera, ella sola obraría, sin tropiezo. Pero cuando sea mi mano la que la abre y mi boca la que la habla, la palabra del Señor pasa por mí, que soy el tubo, el canal de bendición, y aquí puede tener un tropiezo. Entonces yo necesito crecer, ser edificado como sacerdote de Dios, como siervo de Dios, limpiar todas mis asperezas, todos los días un poquito. Yo, hermano, en el ministerio, cualquiera de nosotros que recibimos un lugar, un ministerio, cualquiera de nosotros, el día de nuestra unción fue separado. La consagración, la unción que ese día recibimos, fue una separación de parte de Dios para el ministerio. La consagración que recibimos ese día fue una separación para el ministerio. Pero todavía, hermano, nos queda grande el saco. Yo tengo un saco, bueno, ya estoy lleno, casi cualquier saco ya. Pero es como que mi cuerpo fuera un talle 40 y me dan un saco 60. Yo tengo que saber que tengo un saco grande. Si yo no sé moverme, mi saco va a ser una vergüenza. Si yo puedo moverme despacito con gracia del Señor, yo necesito entender que el día de mi consagración solo fui separado para el ministerio. Ahora hay otra consagración que depende de mí. La primera dependió de Dios, la separación del ministerio. Ahora la segunda depende de mí, mi entrega y mi muerte todos los días para ser siervo de Dios y servidor de los hombres y crecer en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Importa mucho que el pueblo tenga un corazón abierto para un siervo o para una sierva de Dios. Si yo hablo y nadie recibe, a mí no me interesa. Yo sé, hermano, usted lo sabe por la palabra escrita de parte de Dios, que de lo que Dios habló, Dios va a pedir cuenta. Y si alguien no quiere recibir, Dios va a hacer juicio sobre esa persona. Pero a mí no me interesa que Dios haga juicio. Dios nos puso para edificar, y lo que nos tiene que interesar es que el pueblo sea edificado, que el pueblo crezca. Si el juicio al fin viene, será la soberanía del Señor, porque su verdad fue quebrantada, porque su majestad no fue honrada y no fue adorada. Será lo último que Él quiera hacer, ejecutar su juicio y su sentencia. Pero yo no puedo decir, le guste o no le guste, acepte o no acepte, bueno, juicio de Dios, arréglese con Dios. Sí sabemos que eso va a pasar, pero no quiero que eso pase. Yo no quisiera. Quisiera que el pueblo sea edificado, que el consejo que yo doy sea recibido sin que haya en mí tropiezo, sin que nadie me diga, ¿y usted? No, yo no quiero que me digan, ¿y usted? Quiero que sepan todos ustedes que todos nosotros como servidores de Dios somos humanos. Llevamos debilidades, errores, faltas, tropiezos todos los días, insuficiencias. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Pero cuando nuestra vida camina en el temor de Dios y en la prudencia de Dios, ninguna de esas cosas son ocasión de tropiezo si nosotros podemos movernos con gracia. Hoy puedo predicar y ver que algunos bostezan, y por allá bostezan, y por allá duermen, y al fondo duermen en la última fila. ¿Qué tengo? Yo yendo a casa tengo que afligirme, decir, Señor, prediqué, pero no todo el pueblo fue cautivado, no todos recibieron, estaban indiferentes.
Si es el pueblo, tenga misericordia. Si es una falla en mí, entonces edifícame, constrúyeme, muéstrame dónde está mi falla como administrador. Me faltó unción, me faltó gracia. La unción que nosotros recibimos, yo tengo 1, 2, 3 unciones: de obrero, de diácono y de apóstol. 3. Ahora, esas 3 unciones fueron separación, no fueron gracia. ¿Entiende, mi hermano? No es que tantas veces te pasaron aceite en la frente, tanto más gracia vas a tener. Cuando me ungieron para ser obrero ese día, me separaron de entre el pueblo para que yo cumpliera un servicio en la obra de Dios. Lo entiendo y me manejo desde mi limitación hacia la gracia y a la providencia de Dios. El día en que me ungieron como diácono, de vuelta otra vez, me separaron para eso. Pero no quiere decir más aceite en la frente, más aceite en el espíritu, no. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 29, versículo 1, esto es lo que les harás para consagrarlos, separarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura. No vamos a leer todos los versículos. Amasadas en aceite, hojaldres sin levadura untadas en aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y vamos más abajo. Versículo 7. Luego tomarás... el versículo 4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, le ceñirás el cinto del efod, pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, le ungirás. Luego se acercan los hijos. Y luego el versículo 11 dice: matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dice qué es lo que hay que hacer con la sangre, con el becerro. Versículo 17: cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos, sus piernas, las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza. Quemarás del todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato, para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Luego usted, hágame el favor, léalo entero en su casa, todo este capítulo 29. Luego de vuelta a la hoja, en el capítulo 30, el aceite de la unción, versículo 29, 30-29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Aquí dice: sobre carne de hombre no será derramada. En el capítulo 29 donde leímos dice que había que hacerlos para consagrarlos, para separarlos, no para que tengan unción o gracia del Espíritu Santo, sino simplemente para que ellos sean delante del pueblo separados para el servicio, siervos, en el caso nuestro, siervas del Señor, separados para algo, nada más que eso. Lavarlos, vestirlos para que sean separados y se ocupen del servicio al Señor. Pero luego, hermanos, nosotros miramos más abajo qué se hacía con el becerro y qué se hacía con el carnero. Eso es otro tipo de ofrenda y esa es la consagración nuestra. Eso representa nuestra consagración, nuestra separación después de haber sido elegidos y tomados por Dios. El ternero
y el carnero que estaban en el campo cambiaron de posición del campo al altar de Dios. De ser lindos machitos de 1 año, todo enteritos, bien paraditos, sin defectos, sin mancha, ahora ya no importaba más eso, ahora estaban cambiados de condición, no solo de posición, sino de condición. Ahora estaban hechos pedazos, trozo por trozo, y todo sobre el altar. Primero estaban enteros y existían, aunque sean pedazos, luego terminan consumidos, quemados del todo, y esa era la ofrenda de olor grato a Dios. Nosotros entendemos que la consagración, la separación para el ministerio es todo. Erramos. Vamos a tener ministerios secos, sin gracia de Dios. Aquí en nuestro tiempo no sirve. Si Dios nos diera a cualquiera de nosotros una palabra profética, Dios me diera una palabra profética, Dios libre al hermano, él estuviera torcido. Dios viene y me dice: mira, hermano, Dios dijo así, así, está torcido en esto, en esto, en esto. Dios dice que haga así, así, y se vuelva así. Él puede enojarse. A mí no me interesa. Dios me dio un mensaje profético. Le guste o no le guste, escuche o no escuche, él va a recibir y yo voy a hablar, o él va a rechazar y yo voy a hablar. Pero a nosotros Dios no nos dio a todos estos, sino ser edificadores del pueblo del Señor. Y ahora, hermanos, con la separación no viene toda la gracia, solamente el primer paso para comenzar en el ministerio, ser aceptados como alguien que es separado por Dios para su servicio. La gracia viene luego, abunda y se multiplica para ser recibido en los corazones cuando yo voy muriendo, aceptando las formas y el trato de Dios para que la unción venga. Sobre carne de hombre no iba a ser derramado el aceite. ¿Cuál aceite? Nosotros vimos tantos aceites en las frentes sobre tanta carne. Luego de tanto aceite seguimos viendo siervos, siervas carnales. Dice: ¿cómo si dice que no va a derramar? Pero el que no se va a derramar sobre carne de hombre espiritualmente es la unción y la gracia del Espíritu Santo. Eso viene cuando nosotros morimos todos los días y vamos cambiando de nuestra posición en el campo, trotando, saltando libres como becerro en la manada, a estar en el altar del Señor, listos para morir. De estar enteritos, pituquitos, a estar todos trozados, pedazos. Ya no es más un hombre entero, ahora tiene pedazos sobre el altar del Señor. Y luego el fuego de Dios que te va a quemar y te va a consumir del todo. Y cuando te consuma del todo, entonces nuestra vida será una ofrenda de olor grato delante de su presencia. La unción del Señor, la gracia del Señor se multiplica en nuestras vidas cuanto más nosotros nos entregamos a esa forma que Él ha determinado, que Él ha establecido para cada uno de nosotros como siervos y como siervas de Dios. Nosotros desatendemos las formas que Dios nos ha preparado en nuestra vida para ser sus siervos. No prestamos atención. Parece que Dios nos hubiera puesto sobre la tierra, nos hubiera contratado solo para enseñar, para predicar, para hablar la palabra. Dios nos ha dejado aquí para vivir, para que vivamos el Evangelio. Sencillamente vivimos el Evangelio. Y cuando Dios quiera que crea que es ocasión de hablar, de enseñar, de aconsejar, Él traerá a alguien. Y nosotros entonces estaremos listos para un consejo. Si no, nosotros vivimos como hijos de Dios, y esa es su voluntad. Pablo dice en su carta a los Corintios, 1 Corintios 4, versículo 1: así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Primero dice, téngannos los hombres, recíbanos, considérennos de esa forma, como servidores de Cristo y como administradores de los misterios de Dios. Pero luego dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros necesitamos construir nuestras vidas como siervos y como siervas de Dios en gracia delante del Señor. Y en gracia delante del Señor se crece mostrándole a Dios fidelidad, con debilidades, con tropiezos, con toda nuestra naturaleza humana, pero mostrándole a Dios nuestra fidelidad, nuestro deseo de servirle y de honrarle en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar muchas veces. Podemos llevar carga por lo que no hicimos. Hermanos, nosotros muchas veces podemos comprometernos o prometer muchas cosas al Señor. Pero cuando nosotros prometemos, nosotros pecamos de soberbia. Le estamos ofreciendo y prometiendo a Dios un servicio que no está en nosotros hacer. No podemos prometerle. El libro de Eclesiastés dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Pero lo curioso es que no dice mejor que estas dos cosas es que prometas y cumplas. Digo que ese falta. Ese sería lo mejor, pero ese no está. Nosotros necesitamos pedirle, rogarle al Señor que nos incluya en su obra, que nos muestre dónde está su lugar de servicio, mostrarle nuestro deseo. Señor, quiero servirte. ¿Dónde está tu servicio? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Mostrarnos nosotros como siervos y Él como el Señor de la obra, como el que sabe qué cosa nos tiene preparado y para qué cosa Dios nos tiene capacitados. Aunque nos parezca chiquitita, esa es la que Dios quiere que haga hoy. Entonces, para esa Dios me ha dado hoy su gracia. Cuando Dios responde, nos parece a nosotros muy grande, que excede nuestras posibilidades. Si Dios es el que nos llama, Él preparó suficiente gracia como para que nosotros hagamos lo que sobrepasa nuestras posibilidades humanas. Si no, estaríamos, no, yo puedo hacer todo, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No podemos, no está en nuestras posibilidades humanas. Sí está en nosotros cumplir lo que Dios nos pide todos los días en nuestro servicio material o espiritual. Y si aquí se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, necesitamos crecer en gracia, edificar nuestra vida en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. ¿Cómo se puede crecer en gracia delante de la gente? Mostrando que nosotros guardamos esta palabra, mostrando que caminamos delante de la gente. No le enseñamos solamente qué tienen que hacer, le mostramos qué tienen que hacer. El Señor Jesucristo enseñó todos los días, de la mañana a la noche, enseñaba de palabra, pero andaba mostrando su ejemplo. Vino, dice el Evangelio de Juan, y dio un lebrillo, una palanganita con agua, agarró una toalla, se ciñó a la cintura, puso a sus discípulos delante y empezó a lavarles los pies. Todos. Pedro no quería, le habló, aceptó, les lavó los pies a todos y luego les dice, ¿saben lo que has hecho? Yo les he dado ejemplo para que me imitasen, para que como yo hice con ustedes, ustedes hagan entre ustedes mismos, ustedes con ustedes mismos. ¿Qué pensaría naturalmente un hombre? Mira, si yo le voy a lavar las patitas a esto. No, como mucho le traigo el agua. No, el calladito trajo, ¿no? Se ciñó, se puso a lavarles, luego les dijo, yo les he dado ejemplo para que ustedes imiten, para que como yo hice con ustedes, dice, yo soy el maestro, ustedes son los siervos, yo les lavé. Ustedes tienen que lavarse los pies ustedes mismos.
no quedaría nunca más en pie un argumento para no hacerlo. Porque siempre que usted vea una pata del todo sucia y se le ocurra cualquier cosa, bueno, un pie, amor, se le ocurra cualquier argumento para no lavar ese pie sucio, viene el pensamiento: y si el Señor lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Siempre vendrá ese pensamiento. ¿Entiende, mi hermano? Les mostró, les enseñó. Allí les dejó un ejemplo. Él caminó unos pasos delante de ellos para que ellos supieran por dónde y cómo caminar. Crecer en gracia delante de la gente, para luego ser recibido en una enseñanza más profunda o más apretada, más exigente todavía. Pero tiene un hombre o una mujer parado delante suyo que hizo el camino que a usted le está diciendo que haga. No la dedocracia, no estas cosas, sí, vaya para acá, vuele para allá, venga para acá, no, estas cosas no. Sí es cierto que podemos hacerlo, sí podemos hacerlo en algún momento, pero necesitamos construir nuestras vidas ministeriales para edificar, para que mi consejito, mi palabra entre al corazón y el pueblo de Dios crezca. Dios nos ha llamado para eso. Dios nos va a pedir cuenta de nuestro ministerio. ¿A cuántos construimos? ¿A cuántos edificamos? ¿Delante de cuántos caminamos? Dios nos va a pedir cuenta. No es que yo me siento aquí como Señor y a ver, usted cocine, usted planche, usted clave, usted doble. No, hermano. Nuestro ministerio no es solo saco y corbata. Esto es un momento elegante donde nosotros venimos bien vestiditos. Esto es el culto al Señor. Aquí está el púlpito, el momento, media hora, una hora y cuarto para la enseñanza de la palabra del Señor. Pero ustedes después van a querer ver, y ahora están escuchando ustedes y están pensando. Seguramente están examinando a ver cuántas veces caminó, a ver si en cuántas cositas él anduvo delante de nosotros, a ver si le vamos a recibir o no. Todo se mira para atrás. Todos analizamos, todos lo hicimos. Nos tentamos con cosas, pero miramos para atrás. Decimos, no, la verdad que bastante bien. La exigencia de la palabra, de la enseñanza es todos los días mayor. Y se requiere en nosotros crecer en gracia delante de Dios y en gracia delante de los hombres. Necesitamos el corazón abierto, pedirle, rogarle al Señor que nos ponga en gracia delante de la gente. Y la puerta abierta que Dios me dio, yo no la quiero cerrada. No quiero que me den un portazo en las espaldas cuando yo salga. Quiero que quede una puerta abierta para la próxima enseñanza. Si Dios va haciendo cada vez más profunda su operación, yo sé que el consejo de mañana será más exigente que el de hoy. Necesito ser recibido como mensajero de Dios. Necesito crecer en conocimiento. No es que él ya estaba aquí, abro la Biblia, meto el dedo y donde cae el dedo ahí va. Necesito crecer en conocimiento de Dios. No solo de la palabra escrita, conocimiento de Dios, vivencia de Dios, revelación de Dios. La revelación de Dios es correr un velo espiritual que está delante de mi espíritu, entre Él y yo. La revelación no es el entendimiento natural de la palabra, es un velo espiritual que Dios tiene entre Él y yo, y que yo tengo que acercarme a buscar que Dios lo saque para que yo lo vea más de cerca a Él y conozca de Él no solo su palabra, sino sus formas, sus tiempos, sus misericordias, porque Él quiere tener misericordia de uno, porque no del otro. Estas cosas Dios nos tiene que hacer conocer para nosotros ser buenos administradores. Dios le dijo a Jonás: Jonás, ve a Nínive, predica y diga tal y tal cosa. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Y Jonás fue para allá. En 40 días Nínive será destruido. ¿Vieron este mensajote que llevó? En 40 días Nínive será destruido. Y ahí fue y cruzó. En 40 días Nínive será destruido. Y luego se enojó Jonás. Estaba enojado, malo. El hombre era siervo de Dios, pero no conocía íntimamente a Dios.
no supo tener paz en su corazón. Se arrepintieron. Para Jonás, lamentablemente, los ninivitas, más de 120,000 personas arrepentidos de su mal, y Dios perdonando. Oye, que mintió Dios. ¿Por qué dijo que va a destruir? Y Jonás, yo sabía que ibas a perdonar. Yo sabía que se iban a arrepentir. Era poderoso Jonás como siervo de Dios. Pero le faltó meterse adentro en su intimidad. Estaba enojado. No quería que digan, mira, Jonás, el próximo que le profetice, si se haya profetizado no se cumple. Iba a quedar una mancha en su testimonio. Pero necesitaba conocer. Más importante era Dios que su reputación. Más importante eran 120,000 personas arrepentidas, perdonadas por Dios, libres de un juicio, para que la reputación de Jonás. Se enojó, dice, yo sabía que los ibas a perdonar. ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas a nosotros? Somos siervos de Dios, nos separaron para el servicio, para el ministerio, ya estamos separados, consagrados, pero nos faltó meternos adentro, crecer en ese conocimiento y en esa intimidad con Dios, para cuando Dios le anuncia el juicio, luego viene el perdón al siguiente tranco nomás, nosotros nos podamos gozar con el Dios perdonador. Ese es mi Dios. No importa si yo fui el que anunció el juicio, ese es mi Dios perdonador. Dios tiene perdón para el que se arrepiente, para el que se humilla. Gloria a su nombre. ¿Cómo que tu reputación? Así como la próxima enseñanza vamos a aclarar también entonces cuál es el corazón de nuestro Señor. No podemos ser administradores sin crecimiento. Ya entramos, ya nos pusieron, ya el pastor Morales me puso aquí, ya soy todo. No soy nada todavía. Ni como siervo ni como sierva del Señor. Tengo un saco grande, tengo que crecer, llevar mucha gracia, llenarle el talle al saco y todos los días estar pidiéndole al Señor que no enflaquezca, Señor. Contrario a nosotros, Señor, cuando voy a adelgazar. Es grande lo que Dios nos ha dado. Nosotros somos pequeños, limitados, conocemos de palabra, pero nos falta intimidad con Dios, nos falta crecer en el conocimiento del Señor. Dios, ¿para qué me llamó? ¿Para predicar? No, Dios me llamó para edificar. Usted, el pastor, nos dice, vamos a hacer aquí pared de esto. Bueno, vamos a hacer, mojen bien los ladrillos. Y nosotros metemos, apurado, tipo salto de dorado, ahí nomás, mete y saca el ladrillo. Antes que usted haga así en la fila, ya está seco el ladrillo. Te lo pone, se despega. ¿Por qué quiere que lo meta tanto en el agua? Para que después no se despegue así. Necesita un ladrillo receptivo para tener un buen edificio. Necesita la cosa bien hecha como tiene que hacerse. Es edificador, no es un apilador. Entonces hace las cosas bien hechas. ¿Sabe por qué lo hace? Tiene que estar mojadito para que se seque despacito, parejito, no le chupe de una la humedad y lo deje seco a la junta de material. Creo que así estoy hablando fuera de mi territorio, pero más o menos así es. ¿Por qué nosotros entonces, sabiendo que fuimos edificados, no para un mensaje profético, si le guste o no le guste, sino para construir hasta que todos lleguemos, dice Pablo a los Efesios, al crecimiento, a la estatura, a la medida, a la plenitud de Cristo? Hasta ahí lo tenemos que llevar, hermano, un edificio muy alto, como para hacerlo así a la ligera. Usted necesita crecer para salvación. Y yo necesito crecer a la par de mi crecimiento para salvación. Necesito hacer crecer mi vida ministerial. Usted, cada uno de nosotros que hemos recibido o que aspiramos y tenemos un deseo de ser siervos de Dios, administradores de Dios. Pablo dice, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Considérennos así. Recíbanos de esa forma, como administradores de los misterios de Dios. Pero luego dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Pablo le encarga a Timoteo, le dice, lo que oíste, lo que viste, lo que aprendiste, lo que recibiste de mí, esto encarga a hombres fieles.
idóneos, aptos para enseñar. Necesita usted prepararle el terreno para que reciban su palabra. Es mensaje de Dios. El pueblo va a dar cuenta a Dios. El que usted va a hablar le va a dar cuenta a Dios si no lo quiere recibir. Pero yo no quiero tomarme la libertad de dar cuenta un día a Dios de que fui llamado para edificar y yo no supe edificar. No supe buscar la gracia del Señor para ser recibido. Apóstol fui desde el día en que me ungieron. Ahora no sé si en qué talle voy. Capaz que un día, ya que soy enviado, un día el pastor me dice, quiero mandarle para eso. No, justo yo estoy haciendo estas cositas en casa. ¿Qué enviado? Yo tengo que estar listo para ser enviado. Tengo que tener siempre una valijita a mano. Ahí lista para viajar, lista para salir. Y nadie tiene que estar, nada tiene que estar por encima de eso que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Ya no soy más el ternero del campo. Ya me trajeron. Ya estoy en el tabernáculo. No soy más el que estaba paradito. Ahora estoy todo trozado. Ya no soy más el que está trozado. ¿Estaré del todo quemado? ¿Será que así es nuestra vida? Todos nosotros, hermanos, cuando hablamos, aunque uno diga yo no aspiro a nada, mentira, todos aspiramos a algo, eso está dentro nuestro. Dice, no es que yo quiero aconsejar, sí, yo no me quiero poner de consejero. Sí que nos gusta aconsejar. Y a mí no me importa si me reciben o no, pero se enoja cuando no. Entonces sí nos interesa. Yo personalmente quiero servirle al Señor. Yo quiero ser su siervo. Yo quiero honrarle. Pablo dice, honro mi ministerio. Yo quiero honrarle, pero sé que necesito crecer. Un día conversamos con el hermano Manolo y él descubrió un pensamiento que es del pueblo. Me dice, yo hace un tiempo atrás, hermano, dice, yo veía las cosas diferentes. Ahora, gracias al Señor, Dios está haciendo una obra en mi vida, cambió mucho mi visión de estas cosas. Yo iba, dice, y se preguntaba, ¿y ese que está ahí delante quién es? Es el yerno del pastor. Ah, con razón está ahí. Y el otro que está ahí es el cuñado del pastor. Ah, con razón está ahí. Y esos que están ahí cantando son los hijos del pastor. Ah, dice, con razón están todos ahí. Y yo no quiero, hermano, ser así en este aspecto, el yerno del pastor. Yo quiero ser para la gente lo que Dios quiso que sea. Su siervo, su mensajero, no el yerno del pastor. Y yo desde que entré aquí a un servicio, yo supe que tenía que pelear contra el yerno del pastor. El siervo de Dios contra el yerno del pastor. Uno de los dos se tenía que imponer. Y ahí llevamos todos los días a pelear. Yo tengo que revalidar mi condición de siervo todos los días para que no sea el yerno del pastor. No. Pedro dice, nosotros también como piedras vivas, vosotros dice, sed edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. El Dios que usted lleva dentro suyo es un Dios santo. No va a habitar siempre en una casa que no sea acorde a su santidad. Necesita usted saber que tiene un tiempo para cambiar, un tiempo para edificar su vida espiritual, para santificarse, para separarse y darle un edificio a Dios que sea conforme a su presencia. Y si usted es siervo y sierva de Dios, tiene un tiempo en el cual todos nosotros estamos bajo la sombra del hombre que nos puso, pero luego solo tenemos que estar como siervos de Dios, como siervas, como administradores de Dios, como quien vino de parte del Señor, no de parte del pastor. Tenemos un tiempo, en este tiempo abundancia hay, hermano.
de que bueno, y lee un par de palabritas, hacemos el cursito, ya somos esto, ya somos lo otro, hablamos, predicamos lindo, ya hacemos nuestra iglesita, ya está, somos pastores, somos siervos, pero no andamos delante, no caminamos delante. Nuestra enseñanza se limita a hablar la palabra del Señor. La palabra sola es autoridad. Ella solita obra. Cuando yo la hable, puede tener tropiezo en mí, el que escucha, para recibir la misma palabra. Necesitamos crecer en el Señor. Dios le bendiga. Amén. Aleluya.